Y así con tus ojos cerrados repites después de mí: amado Señor, dame todo lo que me une a ti. Quítame todo lo que me separa de ti. Líbrame de mi egoísmo. Y entrégame enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mi nombre es Cristian Huerta, soy un misionero laico y me pidieron compartir una temática con ustedes. Me voy a basar en un texto bíblico que es el capítulo 9 del Evangelio de San Juan, pero quiero primero sondear un poquito qué tan informados están. Esta semana pasada, ¿alguien sabe dónde estaba el Papa Francisco? En la Jornada Mundial de la Juventud. ¿En dónde fue? ¿No recuerda? ¿Alguien sabe? Usted sí. Portugal, ok, en Portugal. ¿Alguien sabe de algún milagro que pasó ahí? Evidentemente en la Jornada Mundial de la Juventud se reúnen jóvenes de todo el mundo y hay muchas conversiones. Eso ante todo es el mayor milagro que puede haber. Imagínate que un joven cambie su vida para Dios. Pero pasó algo, no sé si ustedes están informados. ¿No? Ok, había una chica española que tenía más de 2 años y medio sin poder ver, perdió la vista. Casi todo, creo que nada más le queda como 3 o 5% de vista. Y ella empezó a hacer una novena a Nuestra Señora de las Nieves, se llama así esa advocación, o también es conocida como salvación o protección del pueblo romano. Es una primera advocación, de hecho la primera basílica en Occidente, en Oriente, había ya varias que se habían dedicado a la Virgen, pero en Occidente, es decir, en nuestros países occidentales, en Europa, fue la primera iglesia que se dedicó a la Virgen, está en Roma. Es una de las grandes basílicas, está una basílica que se llama Santa María la Mayor. Entonces ahí está esa imagen de la Virgen. Pues esta niña española, esta jovencita, invitó a sus familiares y sobre todo a sus amigas, las invitó a que hicieran una novena. El día que se festeja la Virgen es el 5 de agosto. Entonces, 9 días antes, ella sintió de que tenía que pedirle la gracia a la Virgen y empezaron a orar. Entonces fue a la Jornada Mundial de la Juventud, que es en Portugal, esta niña ciega, y va a misa el puro 5, o sea, cuando se cumplía el día de los 9 días, va a misa, comulga, y cuando después de haber comulgado, dice que empieza a llorar y llorar y llorar y llorar, y cuando abre los ojos puede ver perfectamente, lo primero dice que vio el altar y vio el sagrario, y después volteó a ver a sus amigas y dice, pues ya están más viejitas, 2 años y medio, o sea, ¿cómo las dejó? Dice que ya después se vio en el espejo y dice, ya también estoy bastante cambiada. Dice, increíblemente no se me olvidó leer, me cuesta un poco, porque ella empezó a leer con lo que llaman braille, con los dedos. Entonces, y pues bueno, ahí está este milagro que se recibió ahí. Entonces, yo en mis redes sociales hice algunas reflexiones sobre esto y dado que también su grupo se llama Luz y Salvación, tiene que ver mucho con esta cuestión, ¿verdad? La hermana también nos hablaba de ser luz, ¿verdad? Entonces, quisiera hacer una reflexión sobre esto. Y nos va a ayudar mucho el capítulo 9 del Evangelio de San Juan. Voy a ir a desmenuzarlo poco a poco. Dice el Evangelio: vio al pasar a un hombre ciego de nacimiento. Este sí era de nacimiento, pero al fin y al cabo ciego. ¿Quién lo vio? Jesús. Y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? En ese tiempo se creía que las enfermedades eran fruto de alguna maldición, fruto de algún pecado.
¿verdad? ¿Se escucha algo ahí? Ah. No, está bien, está bien. No, chance estaba bien, estaba escuchando algo. Ok. En ese tiempo se creía que la enfermedad era fruto del pecado. Es decir, si nosotros cometíamos el pecado, nos iba a llegar una enfermedad. O si mis padres, mis abuelos pecaron, pues de alguna manera se transmitía en una enfermedad, ¿no? Ahorita no es tan así, pero hemos avanzado. Por eso voy a aclarar una cosita sobre esto, porque a veces dentro de la iglesia hay algunas cosas que son confusas y hay otras cosas que sí están pasando y la gente lo niega. Toco un punto como esto. Fíjense la respuesta de Jesús. Respondió Jesús: ni él pecó, ni sus padres. Es para que se manifieste en él las obras de Dios. Entonces primero le preguntan, este ciego que está prácticamente pidiendo limosna desde nacimiento, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que esté así? Y Jesús le dice, ni él pecó, ni sus padres. Es para que se manifiesten en él las obras de Dios. ¿Qué pasa? A ver, hay una postura que es supersticiosa, es decir, no es católica, pero a veces se mete en los grupos. Hay una cuestión que se llama sanación intergeneracional. Hay una que sí es católica y otra que no es católica. Atención para que no se vayan a confundir. Si nosotros estamos diciendo, haz de cuenta, que mi papá, no sé, póngale cualquier pecado, y que ese pecado se me transmite a mí, eso no es católico, porque el pecado siempre es una acción individual. Ni siquiera, ojo, quizás se van a escandalizar, pero lo voy a explicar. Hay un pecado que supuestamente, y ahorita van a decir, les digo por qué supuestamente se transmite de generación en generación. ¿Cuál es ese pecado? ¿Qué pecado tú recibes supuestamente de tus padres? A ver. El original. Digo, para eso se bautiza, ¿no? Porque el bautismo, ¿para qué sirve? Para quitar, entre comillas, el pecado original. ¿Por qué digo entre comillas? No está mal que digamos que recibimos de nuestros padres el pecado original, pero estrictamente hablando, nosotros no recibimos el pecado original, recibimos la pena del pecado original. Es decir, la consecuencia del pecado, eso lo recibimos. Pongo un ejemplo. Si mi papá era ludópata, estos que tienen adicción al juego y se van a los casinos y todo eso, y todo el dinero de la familia se lo gasta en eso, eso tiene una consecuencia, que posiblemente mi mamá y nosotros no vamos a tener para comer. ¿Yo heredé la ludopatía de mi papá? No. Pero la ludopatía de mi papá, claro que me va a afectar, tiene ciertos efectos. Entonces, aquel que dice, tu papá es ludópata, tú vas a ser ludópata, la cosa no es así. Otra cosa que es, mi papá ludópata, las consecuencias de su pecado, no su pecado. O sea, él no me pasa su pecado, sino las consecuencias de su pecado, claro que yo las voy a sufrir. Claro que yo las voy a sufrir. E inclusive la ciencia ha investigado algo, y esto les digo porque yo les puedo decir, a ver, levanten la mano quienes tengan hijos aquí. Hijos. Ok. Ahora levanten la mano quienes los aman. Ok. ¿Quién ama hace daño? No. O sea, lo último que le estoy interpretando, lo último que quieren es dañar a sus hijos, ¿no? Pero ¿qué te diría si después revisas tu vida y te digo, la consecuencia de tus pecados, la consecuencia, no tus pecados, las consecuencias de tus pecados las van a pagar tus hijos? Entonces, ahí tú dices, entonces tengo que trabajar en sanar. ¿Por qué? Porque si yo no sano, ¿quién se va a comer eso? Las consecuencias. Tus hijos. Si tiene algún comentario o una pregunta, al final dejamos un tiempecito y damos para preguntas. Siempre dejo las preguntas al final porque hagan de cuenta, a veces hay una pregunta
Y la respuesta ya la voy a decir más adelantito. Pero si no resuelvo su pregunta en el tema, guarden esa pregunta y al final damos para preguntas y comentarios. Entonces, esto es lo que pasa. Es decir, nosotros no recibimos el pecado, sino las consecuencias de los pecados de nuestros padres, que nos influencian, pero no nos determinan. Ejemplo, esto ya es científico, O sea, la ciencia, ni siquiera la religión, la ciencia. Si tú eres alcohólico, tus hijos van a tener una predisposición al alcoholismo. Haz de cuenta, mi papá, gracias a Dios, nunca tomó. Yo tengo otro amigo que sí tuvo un papá borracho. Si yo no tomo, pero si yo me tomo una cerveza y mi amigo se toma la cerveza, científicamente por probabilidad es más fácil que él vaya a hacerse alcohólico que yo. A mí esa única cerveza generalmente no me va a hacer nada, pero a mi amigo que viene de una familia de alcohólicos, hay una palabrita medio difícil, epigenéticamente sí le puede influenciar. Hay una cuestión, son palabras un poquito difíciles, pero sí me gustaría que pudiéramos abrir más cosas, ¿verdad? Porque a veces mucha gente los manipula, sobre todo aquí que en nuestra comunidad hispana, a cómo están a los brujos, los que leen, los que hacen limpias y todo ese tipo de cosas. Y todo ese tipo de cosas a veces empeoran. Uno va para mejorarse y empeoran las cosas. Entonces, pero nosotros queremos respuestas. ¿Pero cómo? A ver, yo me estoy divorciando y veo y mi mamá se divorció y mi abuela se divorció. O sea, hay una línea de divorcios. Es que se hereda. No necesariamente, pero sí hay unas consecuencias que influencian. Entonces, eso se llama epigenética. Para ver si lo puedo explicar de manera sencilla y me entiendan. La genética se pasa directo. O sea, si mi mamá tiene un problema genético o mi papá, etcétera, no es de que si son buenos o malos, eso me lo van a pasar, punto. Cualquier enfermedad genética me la pasan. La epigenética es como lo que activa ciertas cosas de nuestros genes, los activan o los desactivan, dependiendo de las circunstancias, que es lo como les digo. Un hijo de un borracho va a ser borracho, no necesariamente. Pero decir, no pasa nada, échate. No, espérate. No necesariamente va a ser borracho, pero si le empiezas, tú tienes más probabilidad de ser borracho que cualquier otro. Porque tus circunstancias no te determinan a ser borracho, pero sí te influencian. Ya traes jalando algo ahí. No sé si me voy haciendo entender. Si alguien no me entiende, me dicen, y nos paramos. Entonces, lo que heredamos son las consecuencias de los pecados de nuestros padres, que nos van a determinar, no, nos van a influenciar. Unos más, otros menos. Miren, voy a decir algo que es quizá un poquito fuerte, ¿verdad? Pero yo conozco bastante la comunidad latina. Estoy casi seguro que más de una mujer aquí ya ha recibido algún tipo de acoso o de abuso, y que muchas veces ese tipo de acoso o abuso vino dentro de casa. Fue el papá, el padrino, el hermano, el tío. Y eso se guarda en la comunidad latina, porque es la vergüenza, ¿eh? No se habla de eso. Pero si han pasado por eso, evidentemente no me digan para cuidar su privacidad, pero yo te pregunto, ¿eso no te ha marcado en algo? Claro. Y si tú revisas, generalmente vas a ver que tu mamá trae algo similar. O sea, en la comunidad latina se tapa mucho ese tipo de cosas. A veces hasta se justifica. No, que el padrino ahí medio toqueteó, etcétera, pero pues es que así son los hombres. No, espérate. Entonces, ¿a qué voy? Aquí tenemos un ciego que Jesús deja claro, él no está por los pecados suyos o de su padre, sino en medio de esa tragedia, Dios quiere hacer una obra grande. ¿Eh? Porque ¿qué culpa él tuvo? Si está diciendo no tiene culpa, uno diría, pues qué desgracia, ¿no? O sea, él no tiene culpa, o sea, no es que no se puso a jugar fuegos pirotécnicos, etcétera, de manera irresponsable y le explotó y se quedó ciego. Ahí tú dirías, bueno, pues se puso a jugar con eso, él tiene culpa de su ceguera. Pero cuando no tienen,
¿Qué es lo que podríamos decir nosotros como hijos? ¿Yo qué culpa tengo de estar pagando la consecuencia de las faltas de mis padres? ¿Qué culpa tenemos? Ninguna. Pero yo por eso les digo, generalmente a los jóvenes, no está de más, ahorita que ustedes ya son adultos, yo le digo a los jóvenes, no dudo de que estén sufriendo por las consecuencias de los pecados de sus papás. Pero si en su juventud gastan la vida en culpar a sus padres, van a ser peor que ellos cuando sean adultos. ¿Por qué? Porque la vida es para sanar. La vida es para cortar esa cadena que vienes arrastrando. Yo no he visto a una sola persona que sane echándole la culpa a sus papás. Uno solo, ¿no? O sea, y si me equivoco, alguien me diga, no, yo sí, al estarle echando la culpa a mi mamá y a mi papá por lo que me transmitieron y todo eso, yo sané. Que me diga una sola persona que sané. No, el tiempo es para decir, pues de manera injusta yo tengo esto, no voy a cometer la misma injusticia de yo pasarlo a mis hijos. Si yo he sufrido la borrachera de mi papá, lo menos que voy a querer es reproducir eso con mis hijos. Pero para eso hay que ponerle nombre a las heridas. Hay que inspeccionarse, hacer un buen examen de conciencia para decirnos la verdad. Porque vamos a ver ahorita más adelante cómo termina esta situación. Y a veces el peligro dentro de la iglesia es que ya nos creemos como muy santitos o muy bonitos. Eso es peligrosísimo, peligrosísimo. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero para ponerle el nombre a nuestras heridas, les cuento una cosa que me contó un amigo sacerdote. Este amigo sacerdote tiene un don muy especial para hacer una oración de sanación, de liberación. Y había una señora que ya espiritualmente no avanzaba, estaba como atorada la señora. Y el padre, con discernimiento, dice, ¿sabes qué? Tú no vas a poder avanzar hasta que resuelvas un problema que yo veo que tienes con tu mamá. Pareciera que hay odio contra tu mamá. Y la doña se enojó. Usted ni me conoce, yo cómo puedo odiar a mi madre, yo nunca he odiado a mi madre y todo eso. Entonces el padre le dijo, bueno, si no te gusta la medicina, vete. Se va la señora. Y me dice el padre que al mes regresó la señora. Y le dijo, ¿qué pasó, mija? Y dice, no, pues sí tenía razón, padre. Mire, le explico. Estaba yo hablando por teléfono con mi mamá y hubo algo que me dijo que es como que me tocara un botón en alguna parte, así, como que hizo clic algo y que me suelto. Por tu culpa me abusaron, por tu culpa esto, por tu culpa esto, por tu culpa esto, y por eso te odio, y le colgó. ¡Puf! Y cuando colgó dije, lo que me dijo el padre, sí la odio. Y el padre dijo, bueno, pues es lo que yo te decía, ponle nombre. ¿Está bien odiar a los padres? No, pero tienes que hacer un buen diagnóstico. ¿De qué me sirve? O sea, si yo no reconozco que tengo cáncer, ¿me van a hacer quimioterapia? No, o sea, tú tienes que ponerle el nombre. ¿El cáncer bueno? No. ¿Odiar a tu mamá? No es bueno, pero tienes que ponerle el nombre, tienes que identificar. Entonces la señora le dice, no, padre, pero es que yo soy bien soberbia. Yo me di cuenta en ese momento cuando le cuelgo y le digo, ¿y por eso te odio? Y le colgué a mi mamá el teléfono. Dice, pues sí, me vino a la mente usted, pero dice, no, yo por eso no vendría. Se me cae la cara de vergüenza. Entonces, ¿por qué vienes, mija? Por algo que pasó peor, padre. Cuando yo le dije, y por eso te odio y le colgué, atrás estaba mi hija y me dice, qué curioso, mamá, muchas de las cosas que le acabas de decir a mi abuelita, yo te las podría decir a ti. Dice, me liquidó, padre. Jamás yo he querido hacerle el daño a mi hija que mi madre me ha hecho a mí. Y por no reconocer mis heridas, por no ponerle nombre, sin yo darme cuenta, estaba reproduciendo realmente lo que me hizo mi madre. Si este ciego no reconoce que es ciego, ¿será que va a pedir la sanación de Jesús? No, o sea, fíjense cómo sigue. Entonces, primero queda claro que Jesús le dice, no está ciego por su culpa, por la culpa de su padre. ¿Cómo le dice? Ni él pecó ni sus padres, es para que se manifieste en él las obras de Dios. Tenemos que trabajar en las obras del que me ha enviado mientras es de día. Llega la noche cuando nadie puede trabajar.
Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Fíjense, ya salió la palabrita otra vez luz. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y untó con el barro los ojos del ciego. Y le dijo, vete, lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue, se lavó y volvió ya viendo. Voy a parar aquí. ¿Alguien se ha preguntado por qué Jesús hizo eso? A ver, les voy a soltar una pregunta. Jesús escupe en la tierra, hace un lodito y se lo pone en los ojos para sanar ese ciego. Pregunta. ¿Jesús podría haberlo sanado sin hacer eso? ¿Alguien se ha preguntado por qué lo mandó? ¿Por qué lo mandó a irse a lavar y todo eso? Para que lo miraran los demás. ¿Eh? Para que lo miraran los demás. Para que lo miraran los demás, pero imagínense, Jesús está ahí mismo y están viendo. Hubieran visto el milagro. Es que les voy a dar una... Jesús muchas veces le dijo, y levántate, y se levantó. No lo mandó a ninguna otra parte. Jesús sabe que no todos tenemos las mismas heridas y que muchas veces necesitamos colaborar con un proceso para no echar a perder el milagro. Les pongo un ejemplo. El pueblo judío, cuando salió de Egipto esclavizado, que estaba esclavo y salió, ¿cuántos años se pasó en el desierto? 40. Si pueden, bueno, quizá muchos no manejan mucho la tecnología, díganle a sus hijos, a sus nietos, etcétera. Investígame cuánto tiempo caminando se va desde Egipto hasta la tierra prometida. Se van a dar cuenta que es muchísimo menos que 40 años. Es decir, que el Señor los tuvo de alguna manera toreando, dándole vueltas. O sea, el Señor les pudo decir, bueno, voy a ir aquí, acá está, te cruzas la calle, está la tierra prometida y eres libre. Pero 40 años significa que les estuvo dando vueltas, que por aquí, por allá, etcétera, algunas veces pasando hambres y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces uno no está preparado para el milagro. Yo hice algunos videos en mi canal de YouTube y le mandé un mensaje a esta muchachita que recibió el milagro. Le dije, mira, me alegro mucho, pero recuerda el texto bíblico. A quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. Nosotros, sobre todo los hispanos, estamos muy acostumbrados a la oración de petición. Le pedimos por la salud, le pedimos por otro, todo eso, y a veces no calculamos. Porque si te da algo, el Señor de lo que le pides, adivina qué, mucho se te pedirá. Porque muchos, por ejemplo, piden la salud para después pecar saludablemente. O sea, con la salud que te da el Señor, con eso lo vas a ir a ofender. ¿Te convenía la salud? Que estás en crisis económica y con la ayuda económica, la providencia que te manda, con ese dinero vas y lo gastas en cuestiones que no son moralmente aceptables. Entonces yo digo, cuidado con lo que le pides al Señor. Si este ciego hubiera quedado ciego, ¿Dios le hubiera pedido las mismas cuentas que a los que vemos? No. Uno lo ve, por ejemplo, en los hospitales. 2 personas con el mismo cáncer. Uno le pide a Dios, el otro le pide a Dios. Uno sana, uno no sana. Pero al final, el que sana, no va a sanar para toda la vida. Un día se va a morir. Esos 2 que están en el cáncer, tanto el que recibió el milagro como el que no recibió, va a dar cuentas. ¿Será que van a recibir, Dios les va a pedir las mismas cuentas? No, porque uno recibió el milagro. Entonces, yo primera recomendación que les digo, Dios, mira, un ciego de nacimiento, no como esta muchachita que empezó a perder la vista y quedó ciega 2 años y medio. Este era de nacimiento, o sea, este simplemente no podía ver. ¿Qué quiere decir? No hay absolutamente una sola cosa que Dios no pueda obrar. Una sola cosa. No, es que dice la ciencia, dice mi médico, que de este cáncer no se sale. Mi hijo. Yo conocí una monja que estaba tratando a una señora
ya le habían encontrado cáncer, ya tenía metástasis, casi el 90% de su cuerpo estaba así. Y a mí me tocó, yo estaba con ella, ella era evangelizadora, es evangelizadora esta monja. Yo estaba con ella cuando ella recibió la llamada de que acababa de ir con el médico y no le encontraron nada de cáncer. Tenía 90% y de la noche a la mañana no tenía absolutamente nada. O sea, no hay absolutamente ningún imposible para Dios. Que nadie te quite la esperanza de decir, no, ¿sabes qué? No, yo ya estoy muy mal. O dejen de salud física. Tendremos que pedir a veces más por la salud espiritual. No, es que yo tengo un rencor con mi madre que eso yo no sé, yo nunca lo voy a poder quitar. ¿Hay algo que Dios no pueda sanar? ¿Hay algo que Dios no pueda hacer? Desde luego. Pero ojo, ya una tarea que se llevan es, todo lo que le pidas a Dios, pídele la gracia también de usarlo para su gloria. Es más, hay una oración, yo no digo que la hagan, si son valientes, si tienen bien puestos los pantalones y las faldas, háganlo, supongamos. Tengo un cáncer o cualquier cosa, un cáncer. Le puedes decir, Señor, te pido que quites este cáncer. Y en el momento que mi salud la esté usando para ofenderte de manera cínica, regrésamelo. ¿Quién se anima a pedir así? Señor, te pido para que pueda pagar mi casa, pero en el momento que esta casa se vuelva en una casa que te ofende y todo esto, quítanosla. ¿Qué onda? ¿Se animan a pedir así? Porque si no, ¿para qué queremos las cosas del Señor si las cosas del Señor nos van a servir para amar al Señor y al prójimo? Ojo, no estoy diciendo que seas perfecto. Seguramente esta muchachita que recibió la vista se va a pegar un resbalón, va a ver cosas que no tendría que ver, etc. Pero yo estoy hablando que cuando uno peca de manera cínica, ¿quién es el cínico? El que justifica su pecado. Hay mucha diferencia en yo pegarme un resbalón y decirle a mi pecado, pecado, y arrepentirme e ir a la confesión y dar la lucha contra mi pecado. Con eso no tengan pleito, porque Dios sabe que somos débiles. Otra cosa es el que cae y dice, no, sí fue una mentira, pero es una mentirita piadosa. No, compadre, la mentira es mentira. O como decía un político allá en México, ok, sí robé, pero robé tantito. Los demás roban más, yo robé tantito. Ah, menos mal, o sea, gracias señor alcalde, ¿verdad? Era un alcalde creo de Sinaloa. Yo creo que esperaban que le diéramos las gracias, ¿verdad? Como todos roban, él nada más robó tantito. Robar es robar, punto. Pero ya cuando a tu pecado no le dices pecado, cuando lo empiezas a justificar, cuando te empiezas a acomodar a tu pecado, ahí sí cuidado. Ahí sí cuidado. Sigamos con el texto. Dice nuestro Señor. Bueno, ya lo manda. No les dije. Entonces lo manda a lavarse, no porque lavarse, ok, ya completa la obra de Dios. Jesús, es más, ni siquiera tuvo que hablar con el ciego. ¿Quieren un ejemplo? Un militar romano tenía a su siervo enfermo. Va y le ruega al Señor. Y el Señor sana sin ver al enfermo. A esa hora lo estaba sanando. ¿Por qué este ciego le pide? Muy probablemente porque el Señor sabía que tú necesitas valorar esto. No necesito que ni ponerte nada y todo esto, pero en el proceso tuyo, tú sí necesitas. Y a veces es doloroso porque nos gustaría que Dios nos diera el regalito y el milagro así, ¡pum! ¿Por qué no empezamos a madurar, ser más adultos y decirle, Señor, no solamente te pido esto, enséñame a recibirlo, entender? Mira, hay 3 respuestas ante una petición que le haces a Dios. Grábatelas. Una es que te diga Dios sí. Señor, ¿necesito esto? Sopas, ahí te va. Que te diga que no. ¿Por qué? Porque no te conviene, te va a decir que no. O te puede decir, todavía no. Todavía no. O sea, sí te lo voy a dar, pero ahorita estás muy verde. Si te lo doy, lo echas a perder.
Entonces uno puede decirle, Señor, esto que te pido, te lo pido con todo el corazón, pero también veme mostrando si me estás diciendo sí, si me estás diciendo no, o si me estás diciendo, aguántate un poquito. Sí te lo voy a dar, pero necesito que crezcas, que madures en algunas cosas. Entonces ahí le pides, Señor, dame la paciencia de poder esperar, porque sé que me lo vas a dar, pero en este momento me estás diciendo, todavía no. No quiero que lo eches a perder. Ahorita aquí hay niños jugando. ¿Quién le suelta su carro a sus hijos? Nadie, ¿no? Hombre, pero si ya los hijos están cuarentones, tú dices, bueno, hay 40 chances que no saben manejar, ¿verdad? Pero es más probable que tú dices, bueno, listo, lo agarra. O sea, no da la misma. Y el niño te puede hacer pataletas, no me presta el carro, no me presta. Mi hijito, no estás preparado en este momento para agarrar un carro. Pues así el Señor es con nosotros. Nos puede decir, estás muy verde. Ten paciencia, sí te lo voy a dar, pero ten paciencia. Entonces por eso yo creo que lo mandó, porque dijo, no le hace beneficio hacerle así, tlin, y ya quedaste visto. No, déjame, le pongo yo me imagino hasta el Señor con mucha ternura diciendo, se la voy a hacer de emoción, ¿verdad? Ahí escupiendo y haciendo el lodito y todo eso, y pum, 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 y luego que vas para allá, y que te lavas, y luego que te regresas, y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Chance y era alguien que estaba pidiendo así, milagritos, y el Señor dice, ¿sabes qué? Te lo puedo hacer así, pero a ti te conviene, como eres bien apresurado y quieres las cosas así, no, vete para allá, lávate, etc. Eso es misericordia de Dios. Es más, les cuento una, que también un amigo sacerdote, pues el mismo sacerdote que les conté, él tenía en su parroquia un joven cieguito. Y una vez me dice el padre que el sagrario, se les descompuso la chapa del sagrario. Entonces no lo podían abrir. Entonces el padre habló a un cerrajero. Entonces estaba ahí el cerrajero y dice, no puedo, padre, me tengo que llevar el sagrario. Entonces el padre dijo, no, ¿cómo te vas a llevar el sagrario? El Señor está ahí. ¿No hay otra forma de poder abrir el sagrario? Entonces llega este parroquiano cieguito y le dice, padre, ¿qué pasa? Y dice, no, mira, Fernando, que aquí se me descompuso esto del sagrario. Dice, ¿me da chance? Dice el padre, pues no hacerlo sentir mal. O sea, el cerrajero no pudo abrirlo, que va a ser un ciego. Y llega el muchacho cieguito y le toca. Tin, tin, tin. ¿Me abres, Jesús? Chuc, chuc, chuc. Y abrió. Abrió. Así era este muchacho. Este muchacho después va a una misa multitudinaria de un padre que fue muy santo. De hecho está en proceso de beatificación, el padre Emiliano Tardif, que tenía oración de liberación y de sanación muy tremenda. Y en una misa así, con un montón de gente, el padre Emiliano Tardif dice, aquí hay un joven que le dice al Señor, Señor, déjame ver. El muchito. Y el Señor le responde, si yo te dejo ver, yo soy el que no te vuelve a ver. No le convenía a no le convenía. A veces mi amigo el padre dice, sí, yo ya pensándola bien dije, no, mira, cieguito era bien coqueto, andaba con una y con otra y todo eso, chance con vista nomás. Entonces, es misericordia muchas veces. El que no nos lo conceda o el que nos lo conceda de poco a poquito o nos dé distancia, ¿verdad? O díganme, ¿alguien tiene el derecho de tronarle los dedos a Dios? Decir, ya, aquí, me lo das. ¿Alguien tiene esa autoridad? ¿Alguien tiene ese derecho de reclamarle a Dios, ya, aquí? A veces pareciera que sí, a veces pareciera como que chance hasta regañamos a Dios, ¿verdad? Nos falta mucha humildad. Bueno, sigamos con el texto. Lo sanó, déjenme ver. Los vecinos y los que solían verle antes, pues era mendigo, decían, ¿no es este el que se sentaba para mendigar? Unos decían, es él. No decían otros, sino que es uno que se le parece, pero él decía, soy yo. Le dijeron entonces, ¿cómo pues se te han abierto los ojos? Él respondió, ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me untó los ojos y me dijo, vete, así lo he, y lávate. Yo fui, me lavé y vi.
Ellos le dijeron, ¿dónde está ese? Él respondió, no lo sé. Lo llevan a los fariseos, al que antes era ciego. Ojo con este punto. Lo van a llevar con los fariseos. ¿Quién eran los fariseos? Eran los que eran expertos en la Biblia. Eran los expertos en la Biblia, en las cosas de Dios. Ojo con esto que vamos a escuchar. Lo llevan a los fariseos, al que antes era ciego. Era sábado, el día en que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Esto es muy grave para nosotros. Pues el sábado, ¿qué? Para un judío, el sábado es de no trabajar. Es lo que llaman el Shabbat. Y es una ley que Dios puso. Y Jesús, que sabemos que es Dios, se atrevió a hacer un milagro en sábado. Entonces ya se esperarán la reacción de los fariseos. Los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recobrado la vista. Él les dijo, me puso barro sobre los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos decían, este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Primera característica de las que les decía, cuando ya uno se empieza a sentir así como la mamá de Tarzán, el buenecito, la divina garza envuelta en huevo, o sea, cuidado, en serio. Porque imagínense, esto los expertos de la fe no se alegran ni siquiera que sanó. Tan escandalizados porque, no, esto no pudo venir de Dios. ¿Por qué? Porque éste hizo el milagro en sábado. Otros decían, pero ¿cómo puede un pecador realizar semejantes signos? Y había disensión entre ellos. Entonces le dice otra vez al ciego, ¿y tú qué dices de él? Ya que te ha abierto los ojos, él respondió, que es un profeta. No creyeron los judíos que aquel hombre hubiera sido ciego, hasta que llamaron a los padres del que había recobrado la vista. Y les preguntaron, ¿es este su hijo el que decía que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron, nosotros sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora no lo sabemos, ni quién le ha abierto los ojos, eso nosotros no lo sabemos. Pregúntenle a él, edad tiene, puede hablar de sí mismo. Sus padres decían esto por miedo a los judíos, pues los judíos se habían puesto ya de acuerdo en que si alguno le reconocía como Cristo, quedará excluido de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, pregúntenselo a él. Llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Le respondió, si es un pecador no lo sé, solo sé una cosa, que era ciego y ahora veo. Le dijeron entonces, ¿qué hizo contigo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él replicó, se lo he dicho ya y no me han escuchado. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿Es que quieren también ustedes hacerse discípulos de suyos? Ahí les pegó un gancho al hígado, ¿eh? Porque estos que se creían los buenos, pues hay envidia, había con mucho que subieran de Dios. Ellos le llenaron de injurias, lo insultaron y le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre, nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero a ese no sabemos de dónde es. El hombre le respondió, eso es lo extraño, que ustedes no sepan de dónde es y que me haya abierto mis ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, mas si uno es religioso y cumple su voluntad, a ese le escucha. Jamás se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos de un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos le respondieron, has nacido, ojo con la respuesta que le van a dar. O sea, aquí este cieguito les dio una clase de catecismo ahí y fíjense cómo responden los expertos en la fe. Ellos le respondieron, has nacido todo entero en pecado y nos das lecciones a nosotros, y le echaron fuera, se ofendieron. Cuidado con creer que con venir al grupo, con ir a misa, con aprender de las cosas de Dios, ya eso es garantía de que vas en ruta. Fíjense estos que eran expertos.
hasta se terminaron ofendiendo. ¿Y cómo sé que se sentían más? Primero porque empezaron a decir que Jesús y los otros eran pecadores. Ellos son los buenos. Ya cuando tú empiezas a decir, aquel es el pecador, mi vecina es la pecadora, ten cuidado, ahí ya no huele bien la cosa. Pero luego le dicen, has nacido todo entero en pecado y nos das lecciones a nosotros, y le echaron fuera. Jesús se enteró de que le habían echado fuera y encontrándose con él le dijo, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Él respondió, ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. Él entonces dijo, creo, Señor, y se postró ante él. Y dijo Jesús, para un juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, se vuelvan ciegos. Algunos fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿es que también nosotros somos ciegos? Es decir, como dicen en mi rancho, se pusieron el saco. Porque Jesús está diciendo, para que los que no ven, yo he venido para que los que no ven, vean. Y para los que dicen ver, se queden ciegos. ¿Qué está diciendo con esto? A Jesús no le alarma tu miseria. Si la reconoces, si estás dando la lucha con eso, cualquiera que sea. Generalmente cada persona tiene, como lo llaman, pecados recurrentes. Desde que te da vergüenza, tú dices, otra vez voy a ir y el padrecito ya me la conoce. O como la viejita que ya nomás llegaba ahí con el padre y decía, ay padrecito, soy la misma con los mismos, ¿no? Ya ni decía nada, ¿no? Padre, pues soy la misma con los mismos. Entonces, todos, Dios nos escandaliza mientras cada vez tú realmente te arrepientas, estés dando la lucha. Dios no sé, una frase de esas hermosas que tiene el Papa Francisco. No es Dios el que se cansa de perdonarnos. Somos nosotros los que nos cansamos de pedirle perdón. Te la repito, Papa Francisco. No es Dios quien se cansa de perdonarnos. Somos nosotros quienes nos cansamos de pedirle perdón. Entonces, a esos el Señor le dice, yo he venido por esos. Por los que a su pecado le dicen pecado, no lo rebajan, no, es que no es un pecadito, no, que como hombrecitos y mujercitas pequé y yo asumo mi consecuencia, me arrepiento, trato de reparar las consecuencias de mi pecado en lo posible. Porque alguien dice, bueno, es que aquí ya tendría que dar una clase de catecismo, pero yo sé que ustedes son muy inteligentes y ya se lo saben, pero por si alguien no, si yo le robo a la hermana $1,000, voy y me arrepiento de corazón y el Padre me da la absolución, ¿ya todo quedó bien? ¿Qué tengo que hacer? ¿Quedé perdonado? Sí quedé perdonado, pero necesito reparar el pecado. Entonces, ¿pero qué pasa si yo ya no sé dónde vive la hermana? Pues esos $1,000 se los doy a un pobre. O ya me los gasté, si sé dónde vive la hermana, le trabajo gratis. Las consecuencias de nuestros pecados hay que intentar repararla. Yo sé que hay pecados que tú dices, no se pueden reparar. Les pongo dos. Uno que es muy probable que la mayoría no lo tengan, el otro sí, y no lo creemos tan grave. El aborto. Una mujer que intencionalmente, porque sabemos que a veces se viene el bebé, eso es otra cosa, pero intencionalmente va a matar a su bebito. Hay muchas que gracias a Dios después se arrepienten. ¿Cómo reparan eso? Ya no le van a regresar la vida a su bebé. No se puede. Entonces, ¿que ya están condenadas? No. Te arrepentiste, pero ¿cómo reparas? Por ejemplo, hay muchas formas. Yo le digo, ahora trabaja para que otras mujeres que quieren abortar, no aborten. Trate de ayudar a otras mujeres. Si hay alguna, te ofreces hasta para adoptar el bebito. Hay muchas cosas que hacer. Si trabaja en la vida, que el Señor es misericordioso. Esa ya no.
Tu hijo, porque hay pecados que en realidad cuando uno lo hace, ya no hay forma de reparar. Pero confiamos en la misericordia de Dios y dice, bueno, pues voy a hacer lo que sí está en mi paso. Pero les voy a decir una cosa, uno dice, pues aborto es muy grande. Les voy a decir una cosa que es más grave y probablemente, digo probablemente, yo estoy casi seguro que ustedes no caen en esto, pero en otras parroquias sí. Por ejemplo, el chisme. Son de las cosas que son imposibles de reparar. Por ejemplo, cuando es calumnia. ¿Qué es la calumnia? Decir algo malo de una persona que no es cierto. Eso es pecado. Difamación. La difamación no siempre es pecado, la mayoría de veces sí. Es decir, algo malo de una persona que no se conocía y tú lo sacas. Pero es cierto, no estoy mintiendo, pero tú tienes derecho a sacar eso. No. Solamente en ciertos casos. Les pongo un caso, pero le digo porque hay siempre que matizar. Sabes que tu vecino está abusando a su hija. No voy a difamar, no voy a decir, no, espérate. Tienes que hablar porque si no eres cómplice. Ahora, ¿lo vas a decir a tu comadre? No, tienes que ir a la policía. Tienes que difamar. Difamar es matar la fama. Tienes que realmente matar la fama por protección de esa niña. Pero sabes a quién decírselo, no se lo dices a tu comadre. No se le dices a todo barrio. Vas con las autoridades que son las que pueden hacer algo. Pero de ahí en más, son muy poquitas cosas. En casi todo, cuando tú sacas una cosa mala de una persona que no se sabe y lo sacas y lo chismorreas, eso es un pecado gravísimo. Y todavía es más grave cuando lo inventas, cuando es mentira. Y a veces la mentira la empezamos a apapachar de esta manera. Yo sé que no ustedes, pero en otras parroquias hacen eso. Pero dicen, no, es que dicen que la hermana, cuando ustedes se van, se come toda la comida que hay atrás. ¿Dicen quién? Tú estás calumniando. A veces queremos quitarnos la responsabilidad de nuestra cabeza diciendo, ¿dicen quién? ¿Y saben por qué es un pecado que básicamente no se repara? Porque, por ejemplo, si yo digo algo mal de la hermana en este momento, ahorita aquí hay un público. El próximo semana yo vengo ya arrepentido. Oigan, ¿saben qué? No, dije una cosa falsa de la hermana, etcétera. Pero no vino mi hermano que está allá atrás, que no está la hermana aquí que tengo aquí enfrente, etcétera. Es decir, una vez que riegas algo, tú no sabes hasta dónde va a parar. No sabes hasta dónde va a parar. Por eso es más asesina la lengua que cualquier arma. Porque una vez que soltaste, tú no sabes hasta dónde se va a ir. Y aunque te vayas pidiendo perdón públicamente, disculpen, dije una cosa que no tendría que haber dicho, dije una mentira sobre esta persona, etcétera. Harás todo el esfuerzo, nunca más vas a poder llegar hasta donde se fue el chisme. Dice el Papa que una vez encontró un sacerdote que dice que tenía una señora que iba todos los días a misa, muy religiosa, como esto de los fariseos, muy religiosa. Iba todos los días a misa, pero tenía una lengua de víbora, chismorrera y todo eso. Y un día se enfermó. La señora dice que vivía ahí pegadito de la parroquia. Entonces, prácticamente como enfrente. Entonces, una vez se enfermó y le pidió al padrecito, ay, padrecito, estoy enferma, ¿a lo menos me puede traer la comunión? Y le dice el padrecito, no, saque la lengua por la ventana que llega hasta acá. Comulga, no necesito llevársela, nada más saque la lengua por la ventana y mire, cruza la calle y le doy la comunión. Entonces, hay que ver verdaderamente que hay ciertas cosas, no hay nada que Dios no nos pueda perdonar, no hay un solo pecado que Dios no nos pueda perdonar. Pero, primer consejo, a tu pecado dile tu pecado, llámele, no lo minimices. Hay gente que va y se confiesa y hasta cambia la voz, ¿verdad? Para que no la reconozca el Padre, ¿verdad? Porque, ay, Dios mío, no, sí está grueso. Te sirve el sentir vergüenza, porque eso te humilla, te hace más humilde. En el momento que tú ya te sientas orgulloso de tu pecado, etcétera, ahí sí preocúpate. No, pero hermano, es que usted no sabe, este sí es grueso. Este pecado mío sí es marca diablo. ¿Te crees que hay algo que le asusta a Dios?
Para el que se arrepiente, para el que le dice su pecado, pecado, no hay nada que a Dios le asuste. ¿Cómo dice la frasita del Papa? No es Dios quien se cansa de perdonarnos. Somos nosotros que nos cansamos de pedirle perdón. O de decirle, no, es más, ¿saben qué? Ahorita se me viene una cosa bien bonita de una santa, Santa Teresita. Ella escribió una oración sobre la humildad. Y al final dice, Señor, todos los días te pido la gracia de la humildad. Y cuando me reviso en la noche veo que cometí muchas faltas de orgullo. Por pura curiosidad, ¿cuántos le piden a Dios que los ayude en algún defecto que tienen? Y al final del día, nada, que lo cometieron. Un montón de veces. Ay, le pido paciencia, y luego ya en la noche revisas tu día y dices, no manches, ya me pasé. Es más, grité más que antes de que pedirle. Eso nos pasa. Entonces Santa Teresita, pero fíjate lo que tenía ella. Ella decía, Señor, todos los días te pido la gracia de la humildad. Y cuando me reviso, veo que he cometido muchas faltas de orgullo. Es entonces donde me tienta el desaliento. Yo esforzándome para ser humilde y al final veo que no soy tan humilde, ya me voy a desilusionar. Pero ojo con la frase que dice Santa Teresita. Dice, todos los días te pido la gracia de la humildad y veo que al final del día que he cometido muchas faltas de orgullo. Es entonces donde me tienta el desaliento, pero me he dado cuenta que el desaliento es otra forma de orgullo. Otra forma de orgullo. Miren, va a ser muy fuerte lo que les voy a decir. El que está peleando contra sus propias faltas, pecados, contra sus errores, con todo esto, y se frustra de decir otra vez y pierde la esperanza, es un orgulloso, es un soberbio. Y les digo esto porque a veces creemos que eso es humildad. Como sentirnos mal y dice, no, mira, otra vez volví a caer y ahí te quedas tirado. Eso es soberbia, eso es orgullo. El humilde dice, sí caí, no lo voy a justificar. A mi pecado, pecado, pero así como me caí, me levanto. ¿Cuál es el pleito? Pero es que ya van 5,000 veces. 5,000 veces me levanto. O sea, ¿cuál es el pleito? Para eso sí se necesita humildad. Para desilusionarte, esos son los soberbios, los orgullosos. Los que tiran la toalla, generalmente es el orgulloso. ¿Por qué orgulloso? Porque cree que su esfuerzo le va a dar la victoria. Pero es que me aventé la novena esta que me dijeron que con esa sí, y nada, que no puedo. ¿Desde cuándo las cosas se arreglan solamente con tus propias fuerzas? Jesús dice en la Biblia, sin mí nada podéis, sin mí nada podéis. Apréndanse eso. Nosotros tenemos que cooperar, pero sin el Señor, nuestros esfuerzos son absolutamente nada. Ok, voy a terminar. Fíjense lo que le dice Jesús a los fariseos que se pusieron el saco. Me voy a regresar un poquito. Dice Jesús, para un juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, se vuelvan ciegos. Algunos fariseos que estaban con él oyeron esto y le dijeron, ¿es que también nosotros somos ciegos? ¿Nos estás mandando la indirecta a nosotros? Ojo con la respuesta de Jesús. Jesús le respondió, si fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero como dicen que ven, su pecado permanece. Qué fuerte. Le dice a los fariseos, si ustedes se reconocieran ciegos, no tendrían pecado. Se las paso. Pero como dicen, vemos, entonces su pecado permanece. ¿Ven lo grave de creerse más bueno que los demás? No se trata de que te vayas con la vida dándote latigazos. La humildad no está en los extremos. Hay falta, por ejemplo, supongamos que yo juego fútbol y soy un excelente jugador de fútbol y alguien me dice, ¿sabes que eres un excelente jugador de fútbol? Y yo digo, no soy tan bueno. Falsa humildad. Porque el humilde no se menosprecia. El humilde, dice Santa Teresa de Ávila, es caminar en la verdad. Si a mí me dicen, tú eres un excelente jugador de fútbol, porque realmente lo soy,
yo no tengo que minimizar eso. Eso es un insulto a Dios. Porque ¿quién es el que me ha dado el talento? Dios. En el momento que digo, no, no soy tanto, pues, entre comillas estoy insultando a Dios. El humilde no está acomplejado, así apachurrándose, no, soy malo, péguenme, péguenme, nadie me quiere, todo. No, no. Te reconoces la verdad. Pero tampoco se va al otro extremo. Es decir, si sé jugar fútbol y soy Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, etc. No, espérate, ya te subiste, o sea, ya. Oh, eres bueno, pero ya te me fuiste hasta allá. A veces creemos solamente que el humilde es el que está allá. No, tengan mucho cuidado. También tiene falta de humildad el que se baja más de donde se tiene que bajar. O sea, tú tienes una dignidad, tú tienes unos talentos. En el momento que tú te estás menospreciando siempre, estás faltando a la humildad. Pero bueno, la respuesta de Jesús le dice, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero como dicen ver, su pecado permanece. Y es aquí donde voy a terminar con una recomendación. No tengo, a ver, no se abre esto. Acá. No tengo para todos, pero voy a hacer una rifita rapidito. A ver, chance y me llevo la sorpresa. ¿Alguien sabe lo que es esto? No. ¿Un escapulario? No. Sí es un tipo de camándula, pero ¿no? Bueno, se las hago fácil. Esto es como un tipo de, no un tipo, es una camándula de la Iglesia Católica, pero de rito oriental. Nosotros somos de rito latino. Inclusive hay algunos cristianos que no son católicos, pero que son apostólicos, o sea, son realmente fundados por los apóstoles, por ejemplo, los ortodoxos. Tienen varios nombres, y tienen dos, uno de 100, bueno, al menos los más famosos es de 100 y de 33. Es como si fuera un misterio del rosario, ¿verdad? Pero en camándula. Sí, ahorita les explico. O sea, en este, por ejemplo, es de 33 por la edad de Jesús, de nuestro Señor. Pero lo que en las iglesias orientales hacen ellos la manera de rezar el rosario, no el rosario, pero su manera preferida de rezar, como nosotros rezamos sobre el rosario, se llama la oración del nombre de Jesús o la oración del corazón. No les puedo explicar todo eso, quizá un día, otra vez que vuelva, les explico ya con más detalle. Lo menciono ¿por qué? Porque ellos, por ejemplo, por 33 veces repiten la oración del nombre de Jesús o la oración del corazón que le llaman. ¿Qué es cuál? Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. A veces está la versión breve, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Puede ser las dos, ¿verdad? A mí me gusta la más completa, que es Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Y así lo repito, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. ¿Por qué les digo esto? Esta es una tradición muy antigua en la iglesia oriental. ¿Tiene que ver algo con lo de los fariseos? Sí, todo lo contrario. Los cristianos en Oriente están continuamente trabajando en la humildad. O sea, no dicen, Señor Jesucristo, soy un buen teólogo, sé mucha Biblia, etc. No, lo que están repitiendo todos los días los monjes de rito oriental, había un monje que se llama San Serafín de Sarov. Él es de la iglesia ortodoxa, pero también se reconoce, no está estrictamente canonizado en la iglesia católica, pero se le reconoce, le dicen el San Francisco de Asís de Oriente. Ese, ya no me acuerdo por cuántos años, pero los últimos años de su vida, todos los días, sin parar, Señor Jesucristo. Así 24 horas, Señor Jesucristo. No significa que nada más estaba así con esto, no. Trabajaba, lo que sea, pero todo estaba repitiendo. Y se llama también oración del corazón, ¿por qué? Porque, por ejemplo, tú puedes orar estas 33 veces, supongamos, todos los días, un rato en la mañana, un rato en la tarde, un rato en la noche. Te vas a dar que después, cuando no estás rezando, ya tu memoria
y tu corazón reza y reza. Y puede estar dormido y tu corazón está rezando, está rezando. El rosario también hace, esto se llaman oraciones letánicas, tanto el rosario como esta oración del corazón, son similares en que las oraciones letánicas no es una repetidera por repetidera, sino es ir acostumbrando a que precisamente cuando ya no estés rezando, tu corazón está repitiendo. Está repitiendo. ¿Por qué? Porque los primeros cristianos decían, San Pablo dice, que oren incesantemente. Entonces los cristianos decían, pero ¿cómo tenemos que ir a trabajar? ¿Cómo? No se puede orar incesantemente. Y se dieron cuenta, porque esto es más antiguo que el rosario, esto es mucho más antiguo que el rosario. Se dieron cuenta que solamente al repetir, ¿cuáles son estas palabras que tiene esta oración del corazón? Están inspiradas en el Evangelio. A ver, rapidito, ¿alguien sabe dónde se dice eso? ¿Dónde se dice estas palabras? Señor Jesucristo, bueno, más o menos, ¿no? Pero Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Sí, no, pero en la Biblia. ¿En Mateo? ¿Eh? ¿En el Mateo? No me digan la cita, pero ¿en qué parte? A ver. No, nomás sé que en Mateo. ¿Quién lo dice? Pedro. Pedro dice algo semejante, pero tal cual esta oración, hay una parte. A ver, les doy un tip. Es una parábola que cuenta Jesús. ¿En Marcos? No me digan cita, díganme dónde sale. Otro tip, ya si con esta no le atinan, me voy a escandalizar profundamente. Aquí Jesús le da una lección a estos que se creen santos, a los fariseos. En esta parábola hay un fariseo que se cree santo. ¿Cuál? A ver, diga. El publicano y el... Ok, ya le atinó, etcétera. Para los que no sepan, Jesús dice, y entró un fariseo al templo y rezaba, gracias te doy, Señor, porque no soy como los demás, no soy como ese pecador, etcétera. Yo ayuno, yo oro, todo eso. Y el publicano dice que no levantaba la cabeza, que estaba allí, hincado, arrodillado, dándose golpes de pecho, diciendo, ten piedad de mí, que soy pecador. De ahí viene. ¿Qué dice Jesús? Al final salieron los dos, ¿y quién salió justificado a los ojos de Dios? El pecador. ¿Y por qué el fariseo no? No estaba mintiendo el fariseo, sí era bien buenecito. Pero le faltaba esta cuestión de la humildad. Los santos, hay un santo que se llama San Antonio de Padua, que el pobre nada más para supersticiosamente lo ponen de cabeza y todo eso. No aprendan la vida del santo, que es ese tipo de cosas, ¿verdad? Él decía que la humildad es madre y raíz de todas las virtudes. Cualquier virtud que tú tengas, si no tienes la humildad, ya te fregaste, porque la vas a echar a perder. Si yo soy muy honesto, ¿la honestidad es bueno, sí o no? Sí. Pero no soy humilde, muy probablemente con mi honestidad te voy a hacer sentir mal, te voy a insultar. Pónganle cualquier virtud, si no tienes humildad, la echas a perder. La mamá de todas las virtudes es la humildad. La mamá de todos los pecados, ¿cuál será? La soberbia. Entonces imagínense lo poderosa que es esta oración, que los de rito oriental están todo el día, así estén cocinando o lo que sea, diciendo constantemente, pausadamente. Algunos lo hacen con la respiración, pero parece si no lo intentan hacer porque chance hasta cambian el ritmo de la respiración, tienen que saber muy bien, ¿verdad? Algunos lo hacen también con el latir del corazón. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, y luego viene el otro, ten misericordia de mí. A veces lo hacen con el latido del corazón. Yo lo que les recomiendo es hacerlo pausadamente. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Señor Jesucristo. Y van a ver que va a haber una cosa. Y una cosa que yo no la sabía, digo, sí los veía estos, no sabía para qué era esto, ¿va? Igual decían, no sé, pues para ponerlo de cortina, ¿va? O sea, pero no. No. Pero, ¿tú sí sabes para qué es? ¿Sí? No sabe, ok. Esto, dicen los orientales, que es
para secarse las lágrimas. ¿Por qué? Porque no se trata de decir, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador y me estoy viendo aquí en el espejo. Mira qué guapo soy. No, se dice, o sea, tratas de hacer oración esto. Y cuando Dios te da la gracia de decir, ¿sabes qué? Vaya que sí somos mucha miseria. Vaya que sí somos mucho pecado. Pero no te hundes en la depresión. ¿Por qué? Porque sabes que el Señor tiene misericordia de ti. Cuando tú sabes que eres miserable, que no mereces absolutamente nada, y el Señor te da misericordia, ¿a quién no se le sale una lágrima? Entonces, cuando van rezando esto, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí que soy pecador. Y estos monjes orientales decían, ¿Puede uno hacer en el rosario o tiene que ser en esta? puede ser en cualquiera. O sea, el rosario que ustedes tienen les puede servir. Simplemente las bolitas, estas son 33. El de ellos son 33. Pero da la misma, porque ellos también tienen uno de 100. Le digo, hubo un santo que los últimos años sin parar dijo día y noche la oración. Entonces imagínense cuántas bolitas no habrán sido. Entonces, no se pongan tanto en las bolitas. Si tiene un rosario, ¿cuántas bolitas son? 50. No, pero son más. Agréguele el Padre Nuestro y todo eso. Entonces, da la misma. O sea, úsenlo como ustedes quieran. Ciertamente es diferente porque pues nuestros rosarios no tienen, por ejemplo, esto. Pero pues si no lo tienen, pues agarran un pañuelito. Ya rezan el rosario y con un pañuelito. En este momento, porque la persona que los hizo no quiere que diga quién los hizo, pero es una persona que aprecio y quiero mucho, entonces vamos a respetar su... son poquitos, o sea, ahorita nada más tengo 3. Entonces, los que antes me conocían que venía también aquí a Madera, la gente me pedía los CDs de mis charlas y todo esto. Y como saben, yo nunca los vendía, porque no a mí me gusta meter esta cuestión del dinero. Pero al mismo tiempo abro la puerta para que aquel que quiera dar alguna donación, etcétera, y se financie, porque finalmente yo pagaba los CDs, la duplicación y todo eso es dinero. Pero yo confío mucho en la providencia de Dios. Imagínense, yo no puedo hacer lo mismo así, porque yo digo, ok, aquí están, el que quiera dar una donación bien, el que no pueda, no hay problema. Ahorita se van a pelear. A ver, levante la mano, ¿quién quiere uno? Ya. Entonces imagínense, no salgo vivo de aquí, si digo, a ver aquí, ahí tiene, ¿no? Entonces lo único que se me ocurrió, esto lo voy a tener que orar porque esto es apenas que salí. De hecho, voy ahorita a un monasterio de rito oriental, que está allá más arriba de Santa Rosa. Y lo que se me ocurrió fue, pues vamos a hacer una rifa. Entonces, no abría esta, a ver, permítanme. Vamos a hacerlo rapidito. Déjenme, no me detengan tantito. Lo que voy a hacer, gracias. Lo que voy a hacer es, voy a pasar esta cajita y, nada más voy a decir exactamente lo que decía con los CDs. Si alguien vio alguna charla que yo daba cuando tenía los CDs, yo les decía, no tienen costo. Ustedes, si quieren dar una donación, ayudan a que yo siga duplicando y además ayudan a pagar a aquel que realmente no tiene y se lo tiene que llevar gratis. Porque yo le decía, si usted no tiene, realmente lléveselo. O sea, no le dé pena porque no tiene dinero. Porque hay otros de hermanos que pagaban hasta más de lo que cuesta el CD. Entonces ahí se van ayudando entre ustedes, ¿verdad? Pero siempre les decía una condición. Tengas dinero para dar una donación o no tengas dinero, si no lo vas a escuchar, no te lo lleves. No te lo lleves. Entonces esto sí, yo lo voy a tener que hacer en este momento. Les voy a pedir que tomen un boletito, solamente los que lo van a orar, fíjense, se la voy a dejar sencillita, a lo menos se comprometan una vez a la semana. Está muy fácil. Estaba tentado a decirles una vez al día, pero no, chance y no sé. Ok, una vez a la semana.
Si tú no te quieres comprometer a lo menos a hacer esta oración, 33, ¿qué haces? Esto se te va en un minutito. Evidentemente, si puedes dar más, dale, ¿no? Si no lo vas a orar a lo menos una vez a la semana, no agarres ticket. No eres menos católico, tranquilo, que con eso no hay problema, ¿eh? O sea, hey, mira, no agarro boletito, este pecador, chance ni reza. No. Nadie se sienta mal. Cada quien vea, ¿no? Entonces, toma el ticket y si no quieren agarrar ticket ni nada, nada más pasan la cajita al otro, ¿ok? Entonces, ya. Entonces, mientras tanto, vamos a ir haciendo una oración breve para ir terminando. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En silencio, tú vas a repetir esta oración, que es la oración de Jesús. Voy a hacerla 33 veces, pero tú no la hagas en voz alta. Tú la vas diciendo dentro de ti, ¿ok? Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Dilo en silencio. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Sigue tú repitiéndole en silencio y va a ayudar el hecho de que lo haga en el idioma original, el griego. Tú no lo entiendes, tú no lo sabes, pero precisamente al yo estar diciéndolo, ya deja nada más que tu corazón lo repita. Tu corazón sabe que estoy diciendo, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Dale chance a que tu corazón no escuche palabras, sino que se quede con lo que estás diciendo. Y en esto ayuda a veces a hacerlo en otro idioma. Voy a hacer en el idioma original con cómo se hace esta oración. Kyrie Jesu Christe, huie Deu ton hamartolon. Kyrie Jesu Christe, huie Deu ton hamartolon. Kyrie Jesu Christe, huie Deu ton hamartolon. Kyrie Jesu Christe, eleison men ton hamartolon. Kyrie Jesu Christe, eleison me ton hamartolon. Kyrie Jesu Christe, huie Deu, eleison me ton hamartolon. Kyrie Jesu Christe, huie Deu, eleison me ton hamartolon. Vuelvo al español. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Trata de no repetirlo. Recuerden que esta se llama oración del corazón. Deja que mi palabra entre por tus oídos y que resuene en tu corazón. No digas palabras. Lo más importante es que tu corazón se vaya acostumbrado a repetirlo. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador.
Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Dónde quedó la cajita, señor? Y los boletitos para poder hacer ya la rifa. Y salieron eso, ¿no? Ya la señora está maquillando aquí. Ah, no, estas son las lágrimas, ok. Ok, bueno, pues les agradezco. Los que no, agarren su Santo Rosario y úsenlo también para eso, ¿eh? No dejen de rezar el Santo Rosario, es muy bueno el Santo Rosario, pero ahí tienen una oración más antigua que el Rosario, que la hacen las iglesias orientales y que nos puede ayudar a tener humildad, ¿no? Porque puedes tener todos los pecados, pero si eres humilde, los vas a reconocer, vas a dar la pelea, no te vas a desesperar, vas a confiar en la misericordia de Dios. Cuídate más bien cuando empieces con soberbia, porque eso, aunque peques, no vas a reconocer tu pecado, te vas a sentir mejor que otros, y ya ves lo que Jesús dijo. Si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen que ven, como se creen buenos, su pecado va a permanecer, se les va a cobrar, ¿eh? Entonces, a pedir la humildad, diciendo, la oración es, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. A ver, vamos a hacerla 3 veces nada más para que se la graben, sobre todo. Señor Jesucristo, repítanla después de mí. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. A ver, solitos. Ya son expertos, ya todos unos monjes. Ok, perfecto. Bueno, les agradezco mucho.